Esperen un Buenas segundo. tardes. Dale. Buenas tardes, mentoras, mentores. Muchas gracias por estar en este espacio. El objetivo de esta sesión es que Ángela, nuestra coordinadora de proyectos de Change Lab, va a liderar el módulo 2 y como facilitadora queremos explicarles como de primera mano qué va a ser este módulo 2. Si tienen alguna duda o pregunta directamente puedan de una vez consultarlo con Ángela. Entonces este espacio es de ustedes con ella. Así que Ángela, adelante. Listo, muchas gracias, Ale. Entonces, les voy a estar compartiendo como una base de la presentación que vamos a tener con los emprendedores para que también nos pueda servir como de hilo conductor y los contextualizo. Entonces, de nuevo, la sesión pasada, bueno, más bien el módulo pasado, cuando ellos finalizaron con Daniel, digamos que la sesión se centró mucho en esto de cuál es mi valor diferencial, cuando se fueron como a sus grupitos a hablar dentro de la misma sesión, daban muchas ideas como de cómo puedo innovar o mejorar en un caso de estudio de un tipo de emprendimiento. Entonces, digamos que ahí finalizó y fue como un brochazo por todo esto que era el valor diferencial y había como mucha motivación, ¿no? Ahora lo que queremos con este siguiente módulo, con el módulo 2, es hacer como un zoom, ¿no? De meterle la lupa a esto del valor, sobre todo que entendamos ese concepto de valor con los emprendedores. Y ese también va a ser el discurso, ¿no? Que ya pasaron por esto, ahora ya nos vamos a volver un poco más, pero vamos a pasar al siguiente nivel en el que vamos a adentrarnos un poco más. Entonces, para eso, lo primero que ellos van a comenzar a entender o a discutir es precisamente esa palabra de valor. ¿Qué entendemos por valor? Porque valor puede ser muchas cosas, ¿verdad? Puede ser dinero, puede ser algo, un producto, puede ser un servicio, puede ser una experiencia satisfactoria. Entonces, como que la idea es que ellos comiencen a darle vueltas en su cabecita qué puede ser esa palabra de valor y que en medio de esa discusión se den cuenta que el valor no tiene una sola cara ni una sola forma, sino que se puede transformar. Entonces aquí viene como el primer cambio de chip en este módulo, que es ver el valor en un negocio como un ciclo. Entonces hablábamos con Ale y con Marlene de hacer el símil con el ciclo del agua. Todos nos enseñaron desde pequeños cómo era el ciclo del agua y sabemos que el agua es agua, así sea gaseosa, así sea líquida, ¿verdad? Como que no importa, la forma sigue siendo agua. Entonces la idea es que con ese ejemplo como tan básico, pues entiendan que el valor también es valor y puede cambiar su forma en diferentes momentos o aspectos importantes del negocio. Entonces la idea es que entendamos ese ciclo del valor como el valor se crea, se entrega y se captura. Y que cuando hablamos de crear, entonces estamos hablando de mi producto o servicio, estamos hablando de una promesa de valor y estamos hablando de a personas a las cuales les estamos entregando este producto o servicio. Y que después de eso, entonces viene un momento de entregar, que la entrega tiene que ver con mis canales de comercialización, de mercadeo, con la experiencia en sí que le estoy ofreciendo a esta persona. Y que después de todo esto, yo lo que voy a hacer es capturar. Entonces, todo ese valor que transformé, producí y entregué, lo voy a entregar y capturar a través de diferentes modelos de monetización que tal vez como emprendedores conocemos muy pocos o estamos como muy limitados a algunos genéricos, pero que también aquí el llamado es a que entiendan que hay muchas formas de capturar el valor y eso digamos que se traduce en tipos de monetización. No nos vamos a punto énfasis en esto, porque igual si volvemos a lo que decía al inicio, la idea es que ellos entiendan primero el concepto de valor, cómo se va transformando alrededor de este ciclo en el negocio. Entonces, con eso en mente, decimos, hoy vamos a trabajar específicamente en este momento de crear valor. Y para eso, entonces, nos vamos a hacer como una serie de preguntas de a quién le estoy vendiendo. Primero voy a partir de ahí, qué le estoy prometiendo y qué estoy ofreciendo. Entonces, aquí voy a como adentrarme un poquito más en la conversación para que ellos entiendan, sobre todo por un comentario que nos hace Marlene, para quienes se van a presentar al desafío de Cunan, a ellos les preguntan mucho el perfil de su segmento de mercado. Entonces aquí nos vamos a adentrar en a quién le estoy vendiendo.
¿Cuál es aquí el énfasis? Y un montón sería muy bueno que lo hagan también en las mentorías, es que vean a su público objetivo como personas, como un grupo de personas que coinciden en algo, ¿sí? O sea, también un poco para salirnos del discurso de los números y de las características demográficas y centrarnos en las emociones, las necesidades, los hábitos, y que traten de darle un nombre único a ese grupo de personas, para que comiencen a entender que es que mi segmento no es mujeres de tal a tal edad ni nada de esto, sino que yo les puedo dar incluso un apodo porque las entiendo también, que yo puedo decir que son mujeres guerreras, mujeres jóvenes guerreras, ¿no? O mujeres que luchan por los derechos de sus hijos, no sé, como que le podamos dar ese nombre. Aquí yo la idea es poderles traer como ejemplos para que lo puedan aterrizar de tal manera que si comienzan a ver a su público objetivo de esta manera eh, mucho más suave, no tan demográfica, sino más, un poco más de hábito y de comportamiento, sean, digamos, un poco más maleables como emprendedores para responder a esas necesidades del mercado. Pues ahí, bueno, ahí vamos a ver cómo ese discurso. Y esta era la palabra, el concepto que quería preguntarle a Marlene, porque yo aquí iba a usar la palabra apodo, pero no sé si de pronto en Perú o en las regiones que estamos trabajando haya como un concepto interesante que podamos incluir acá, más que apodo, porque nombre único no sé, suena como muy serio. Voy a anotarlo para ver si Marlene pues se une más adelante, pues le preguntamos, si no le hacemos la pregunta por interno. Listo, listo, dale. Entonces, bueno, partiendo de esto, la idea es que ellos puedan ir viendo a través de un caso cómo se pueden ir desarrollando esos puntos del momento de crear valor. Entonces, vamos a ir explicando un caso y partimos de contar el público objetivo de ese caso de estudio, que sea como un emprendimiento muy cercano a ellos. Después, entonces, tenemos el que le estoy prometiendo. Entonces, aquí la idea es que ellos entiendan que realmente si yo estoy diciendo promesa de valores, porque estoy prometiendo algo y una promesa se debe cumplir, ¿no? Usualmente las promesas que hacemos las debemos cumplir. Entonces, la idea es que ellos entiendan que con su producto o servicio no solo están intercambiando eso por dinero, sino que están respondiendo a una promesa que ellos le hicieron a su cliente al inicio, porque comprendieron sus necesidades, sus deseos, sus gustos y ta, ta, ta. Entonces aquí hacemos esa pregunta, entonces, ¿qué estoy prometiendo con mi producto o servicio? ¿Mm? Aquí también pues igual me adentro mucho como a ejemplos de emprendimientos que de pronto pueden cambiar. Ah, no, mentiras, ahí me estoy adelantando. Aquí ya pasamos al ejemplo en donde entonces explicamos con este caso de estudio cuál es su promesa de valor y ya después ahí sí, ¿qué le estoy ofreciendo? Entonces, ahora sí lo que iba a decir, mi producto o servicio responde a esa promesa que hice y tiene unos atributos diferenciales que me ayudan a cumplir esa promesa. Esta parte me parece súper clave que la podamos reforzar, sobre todo en las mentorías, y es que un buen negocio es aquel que es capaz de adaptar su producto o servicio cuantas veces sea necesario. Y vale la pena aquí traer un montón todas esas historias de pandemia que muchos negocios tuvieron que adaptarse, ¿no? Y en esa adaptación muchos sí encontraron qué era lo que estaban prometiéndole a sus clientes y tal vez no eran conscientes de eso. Porque puede pasar que yo estoy ofreciendo algo, pasa algo en el mercado, pasa algo en la situación política del país y solo sabía hacer ese producto, solo sabía ofrecer ese producto. Eso le pasa mucho a este tipo de emprendedores. Y la idea es que ellos entiendan que si una vez entendieron la promesa que le están haciendo a sus clientes, como yo siempre hago el ejemplo de facilitarle la vida, por ejemplo, Rappi no es una empresa o una marca que solamente hace domicilios. Rappi es una marca que le facilita la vida a las personas. Y los domicilios es una de las tantas maneras de hacerlo. Por eso Rappi pudo ofrecer un montón o crear un montón de líneas de negocio a partir de entender qué era lo que le estaba prometiendo a sus clientes. Entonces, esa es un poco la idea también, que les podamos hacer entender que si se me dañó la máquina, si pasó algo en el mercado y la gente ya no está comprando ese producto, yo no voy a depender solo de eso, porque tengo las capacidades de adaptarme una vez entendí esa promesa que le estaba haciendo a mis clientes. ¿Listo?
Aquí entonces seguimos el caso de estudio donde ya estamos hablando de entonces ya cuál es su oferta, su producto o servicio. Y hacemos como esa recapitulación de, uno usualmente habla del producto primero, ¿verdad? Después habla de sus atributos y demás. Pero aquí sería una ganancia inmensa si salimos de este módulo entendiendo que primero tengo que pasar por este paso de saber a quién le estoy vendiendo, después qué le estoy prometiendo y después sí entiendo cómo mi producto está respondiendo a todo esto y no al revés. Esa sería una ganancia inmensa que salgamos de este módulo con que ellos hayan hecho este cambio de chip. Y ya en la siguiente sesión, pero del mismo módulo, entonces ya pasamos un poquito por esos otros momentos de ese ciclo de valor. No vamos a profundizar, por lo que en los otros módulos ya habrá momentos en donde se va a profundizar todo lo que es comercialización y temas financieros. Eso solo voy a pasar como muy por encimita para completar ese caso de estudio que veníamos hablando en la primera sesión y nos vamos como a unos grupitos a discutir un poco en ese caso de estudio cuál es ese público objetivo, otra vez como que ellos refuercen en la conversación cómo ese caso de estudio entendió su público objetivo y cuál es ese ciclo de valor de ese caso de estudio. Esas preguntas de cuál es el público y el ciclo de valor, la idea es hacerlas, que se vayan a esos grupos a que las charlen, porque va a ser el reto que les vamos a enviar por WhatsApp. Entonces, la idea es que lo practiquen con un caso de estudio en los grupos para que ya cerrada la sesión puedan saber cómo responder al reto que va a ser eso. ¿Cuál es mi público objetivo? Y que mencionen una fortaleza o una debilidad en el ciclo de valor de su negocio o idea y cómo lo pueden mejorar. Ese sería nuestro módulo 2. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Comentarios, preguntas, inquietudes. ¿Se me congelaron o qué pasa? Acá estamos. No, muy chévere, Ángela, pues muy rápido ese módulo 2, no mentiras. Eh, Súper, súper chévere porque igual creo que como lo que estás diciendo de cambiar el chip y obviamente es lo importante es a veces, porque ahí a veces eso ahorrará muchos esfuerzos de saber a quién es para dirigir obviamente enfocadamente su publicidad y demás. Entonces creo que está muy chévere como lo estás planteando. Lo veo muy digamos, pues para ellos y todo eso, pues como la forma más simple para que la puedan comprender, para que no se enreden. Entonces me parece muy chévere lo que planteas y la forma como lo planteas. Entonces me pareció muy chévere. Súper. Gracias, Jorge. Sí, yo creo que hay buenas prácticas, es como traerles muchos ejemplos de nombres, de perfiles, de segmento de mercado. Bueno, aquí voy a usar solamente el concepto público objetivo para no enredarlos. Entonces, es qué ejemplos podemos dar de público objetivo, pero que los podamos así como resumir en un concepto, en una frase, en una palabra muy corta que ellos digan, ah, ya, es que mi público es este, son mamás guerreras, sí, les pongo un nombre porque al ponerles un nombre como que me siento mucho más cercano a ese público, entonces chévere llevarles muchos ejemplos. Y lo mismo de la promesa sí creo que es súper vital que también puedan abstraerse un poquito de solo hablar de su producto o servicio a hacer una promesa que tiene que ver más con algo un poquito intangible en la cotidianidad de sus clientes. ¿Mm? Dale, Soraya. Pues Ángela, me parece muy chévere como lo estás planteando. Pero quisiera preguntarte, me surge una pregunta. De pronto, si tuviéramos, por ejemplo, o bueno, ¿existe alguna diferencia, más bien, existirá alguna diferencia entre plantear un estudio de caso cuando yo tengo un negocio o una idea de negocio que su actividad esté en la transformación de materia prima o en decir, desde el punto de vista de un negocio de transformación, sí, de producción? Sí. Y la otra es cuando yo tengo un negocio que esté planteando en servicios y o comercialización, porque puede ser
pues puede ser ese el caso, ¿no? Entonces, no sé si de pronto nos compliquemos, pero como hallar la diferencia la diferencia, porque yo sí creería que sobre todo en la primera parte de la estructura de entender el entender el valor, el concepto de valor, ahí habría, digamos, una gran riqueza al diferenciar la actividad económica. No sé qué piensas o qué piensan mis compañeros, cómo podría ser la cosa allí. Chévere, chévere. Gracias, Soraya. Sí, yo creo que está muy válido y a mí me gusta también como dar muchos ejemplos diversos cuando estoy haciendo el discurso, de repente no ponerlos tanto acá en la diapositiva para que no se abrumen, pero sí en el discurso hacerlo. Entonces, ya que lo dijiste, por ejemplo, si yo comercializo frutas, yo tengo que comenzar a identificar esa promesa al momento de pensarme en todo esto que estamos resaltando acá. Entonces, por ejemplo, el que me va a comprar, un miedo muy importante es que, por ejemplo, o muy latente, es que la fruta me llegue dañada o que me llegue demasiado madura y que yo ya no la pueda vender, y eso me genera intranquilidad, me genera miedo. Entonces, mi promesa en este caso va a ir más a esa, yo te estoy prometiendo tranquilidad, porque la fruta siempre te va a llegar en el estado que tú necesitas para que puedas vender tranquilamente. Entonces ahí yo ya me fui a otro lado que no tiene nada que ver con el producto, uno diría al principio, ¿no? Como tranquilidad, estoy vendiendo fruta, pero si se dan cuenta, la promesa es lo que está detrás de eso, ¿no? Entonces, bueno, de pronto uno de los miedos más importantes de mi cliente es esto, yo le voy a ofrecer tranquilidad. Entonces, la idea es que podamos cultivar ese hábito de que ellos vayan mucho más allá de ese producto o servicio, analizando tal vez mi promesa está en los miedos, tal vez mi promesa está en cubrir una necesidad, bueno, la necesidad es algo muy básico, pero no importa, lo ponemos. Tal vez mi promesa está mucho más en las creencias de pronto, porque mi producto o servicio tiene que ver más con eso. Por ejemplo, tengo una escuela de yoga, entonces puede ir más asociado a la creencia. No sé, entonces, chévere es cultivarles el hábito de que se cuestionen y que comiencen a ir adentrándose mucho más allá. Y no es algo fácil, sobre todo en este tipo de emprendedores, pero yo creo que la mentoría también ayuda mucho a que ellos puedan repetir esa acción de poderse cuestionar. Dale, Elena. Sí, buenas noches. Me surge pues una inquietud porque podemos estar confundiendo un poco, o pues para que haya claridad entre promesa y propuesta de valor, porque pues cuando construimos la propuesta de valor tenemos algunos elementos que son muy parecidos. Entonces, ¿tú qué nos recomiendas o cómo lo podemos manejar para que esa información, porque una cosa es la propuesta de valor y otra es la promesa? La promesa puede ser cumplimiento, que yo le digo que mañana le llega el pedido y le llega el pedido, eso es cumplimiento. Pero también trata de haber una línea muy delgada con la propuesta. Y la propuesta de valor también está enfocada en la diferenciación, en lo que me hace único, en la ventaja competitiva. Entonces, de pronto para que no se lleven los emprendedores como esa confusión, y que de pronto cuando vayan a construir modelo de negocio digan, pero yo tenía entendido otra cosa. Entonces, como para tener esa claridad. Chévere, está muy buena esa intervención, Elena. Dos cosas allí. Primero, practicidad. Cuando yo me acuerdo mucho de un taller muy similar a este, pero le metí como todo eso que tú estás diciendo, ¿cómo hago para diferenciar, para que ellos entiendan la diferencia entre propuesta y promesa y valor diferencial? Porque vienen como todos esos conceptos que nos han enseñado y descubrimos que uno, pues no hay una única fórmula de entender esto. Y que más bien nuestro reto como mentores y también como Change Lab en este proyecto es tratar de simplificarles a ellos tanto el discurso que les sea útil para mejorar algo en su negocio. Entonces, mi consejo inicialmente es que utilicemos un solo concepto, que sea promesa de valor.
Porque yo, por ejemplo, en algún momento expliqué cómo, con el ejemplo del matrimonio y de irse a vivir juntos y del amor, dije, lo que yo prometo es amarte toda la vida. Por eso te propongo que nos casemos. Pero si yo comienzo a agregarle todo esto al discurso, ya para ellos va a ser demasiado complejo y la idea es que por lo menos vayan entendiendo una cosa a la vez, pero que realmente les sea útil a ellos. Entonces mi consejo es ese, como que no nos compliquemos en la mentoría y tratemos de usar el mínimo número de conceptos para ellos. Por eso también hablo, por ejemplo, de público objetivo y no estoy hablando de segmento de mercado. Voy a tratar de no decir la palabra perfil para no complicarlo, sino simplemente mi público objetivo. Esa sería mi recomendación. O sea, tú también, ¿qué piensas? Sí, yo creo lo mismo. De todas formas, yo sé que hay emprendedores que están un poco más avanzados tanto en conocimiento como en sus emprendimientos. Creo que a ellos en las mentorías, si los mentores lo ven, que con ellos se pueden avanzar un poco más, están como a su libre disposición, pero como al grupo general, lo que dice Ángel, siendo un poco más concretos y sencillos en palabras, también un lenguaje un poco más amable a ellos, pero lo que desde Chain Lab, lo que siempre decimos, ¿no? Mentores, sus sesiones son de ustedes. Si ven que algún emprendedor está un poco más avanzado, entiende más palabras técnicas y que con él pueden avanzar en otras cosas, adelante que esos son sus grupos. Total. Carlos, levantaste la mano. Hola, buenas tardes. Hola. Yo propongo que podríamos trabajar con el lienzo de propuesta de valor. Sí, lo pensé. Gracias, Carlos. Lo pensé, incluso hasta uno puede hacer como el recorrido por el Canvas normal del modelo de negocio. Sin embargo, no lo traje aquí por lo mismo, porque a veces de pronto para ellos puede ser como muy tedioso que tengamos que seguir como un paso a paso en una herramienta. De hecho, con él hablábamos al principio cuando estábamos creando el programa, que evitáramos al máximo el uso de herramientas, como de esos formatos que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con los emprendedores, sino que se vuelva una cosa mucho más conversacional y más de que ellos puedan hacer como introspección. Entonces, yo traje algunas cositas del Canvas de propuesta de valor a este discurso, si de pronto comienzan como a analizarlo, hay varias cosas del Canvas de propuesta de valor aquí, más no lo presento tal cual para no complicar la cuestión. ¿Qué les parece? Dale, Jorge. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Ángela, porque también como el programa es más corto, a veces incluso uno cuando tiene empresa y todo, a veces se demora uno creando todos esos instrumentos y a veces los termina enredando. Entonces yo creo que a veces igual menos es más. Incluso, por ejemplo, igual la promesa de valor te da más flexibilidad, porque si finalmente uno se conecta, porque como al final es como el, digamos, ese propósito. Si yo digo, bueno, te voy a dar, por ejemplo, Apple, pensar diferente, y eso es lo que hace. Ya como lo hago, hay muchas formas y eso me permite no perder de vista ese foco de lo que yo prometo, que yo luego lo puedo hacer de muchas formas. Ya es, ahí ya sale una multitud de oportunidades y cada una tendrá sus connotaciones, características, acorde pues como a ya cada segmento, pero yo creo que yo lo que he visto en los procesos que he acompañado ya pues con ChainLab desde el año pasado, pues obviamente a veces, como también es un público que no tiene también a veces, digamos, un tema como para comprender tantos conceptos a la vez, a veces antes terminan confundidos y antes como que dicen, no, eso es muy complejo y mejor, yo pensé que esto era algo más sencillo y antes se van como los va uno desconectando. Entonces yo creo que, y comparto lo que dices con ese tipo de poblaciones, a veces menos es más y el que tenga ese de querer conocer más y todo eso se le puede llevar hasta con videos y cosas donde hay videos que explican muy bien todo ese tipo de elementos, pero sí comparto eso porque también el proceso no es tan extenso, pues como que uno se pueda quedar ahí varias sesiones, porque a veces hay que explicar varios y se mete uno a explicar cada elemento. Y si a veces para personas que tenemos empresas y todo, a veces como el Canvas, todas las cosas, a veces no termino comprendiendo ciertas cositas y se dificulta, obviamente puede, pues más para ellos puede también generarles esa confusión que al final termina desconectándolos un poco. Sí, de acuerdo. Y se nos fue.
Ah, no, Jorge, sí, sí, ya, verdad. Así es que ya acá veo. Listo, listo. Sí, gracias, Jorge. Esa es realmente la intención, y sobre todo con este tipo de públicos. Estoy de acuerdo. No sé si haya de pronto algún otro comentario. Creo que ya estaríamos, ¿sale? Igual les compartimos la presentación, ¿no? Tanto la grabación como la presentación para que sepan finalmente cómo termina todo. La presentación, la grabación, igual la grabación de las sesiones también las estaremos compartiendo. Y adicional, si ven que es necesario hablar con Ángel o conmigo sobre algún tema del módulo, nos escriben y inmediatamente le agrego un momento al grupo de mentores durante el transcurso del segundo módulo para que ella también pueda responder preguntas directamente por ahí. De una. Ah, había algo que de pronto sí me parece chévere que lo dejemos aquí claro, ¿vale? Yo puse aquí reto WhatsApp, pero como porque habláramos de que no usemos la palabra desafío porque lo están confundiendo con el desafío de Cuna. Sí. Entonces no sé qué te parece porque la verdad le puse eso, pero más como para que lo charlemos acá y que igual ustedes también como mentores sepan que una cosa es el desafío Cunan y otra cosa es lo que deben resolver después de cada módulo. Yo creo que la palabra reto, no sé qué opinan los mentores, está bien, porque tarea es como, yo creo que ya hay un sesgo con la palabra tarea, como que Sí, ya, total. la tarea ya sesga, pero reto es como algo que debo cumplir porque me interesa, porque quiero superarlo, porque sí, creo que va muy alineado al desafío y así podemos diferenciarlo con una. Dale, Jorge. Ya ahí que tocaron la palabra Cunan, es que tengo ahí, se me generó una inquietud con respecto, por ejemplo, el año pasado, el desafío Cunan fue después de este proceso de acompañamiento de mentorías. Entonces yo, por ejemplo, como las inscripciones son hasta este viernes, entonces yo tengo varios emprendedores, de hecho, súper tesos y conocen demasiado y están demasiado estudiados, entonces eso es pues súper bacano, como esa primera conversación la semana pasada, y entonces sí ya tengo pues alguien que me confirmó que se va a presentar, entonces la matriz de Kunan pues obviamente pregunta muchas cosas, o sea que al final van a terminar, quien se presenta a Kunan va a terminar, creo yo, pues pensaría yo que puede terminar con mucha información de lo que van a ir trabajando luego en los retos que van colocando, ¿cierto? Que eso va a suceder de pronto con los que se presentan, porque ya ellos están haciendo su Excel, lo están llenando para poderlo cumplir y escribir el viernes, que es el límite, pero igual ahí como ya piden muchas cosas, objetivos de desarrollo sostenible, o sea, muchas cosas, ellos van a adelantar muchísimo, van a tener mucho material luego para ir haciendo estos retos, pues que se van a dar, no sé, es mi percepción o no sé ustedes cómo lo ven allí. Sí, yo creo que esa información va a ser valiosa para ellos, por eso estamos pidiendo que lo hagan primero en un Excel y después lo pasen a un formulario para que la información igual les quede. De todas formas, de la cantidad de participantes que tenemos en el programa que van a Cunan es un 10%, un 15%, entonces no todos van a tener esta información. De todas formas, para aquellos que sí están postulando a Cunan, pues decirles a la buena gestión documental, ¿no? Que guarden su información porque no saben en qué momento van a requerir de ella. Y estos retos son más a respuestas, no sé Ángel lo que opines, pero respuestas sencillas a un párrafo, algo muy, muy directo que ellos de una vez al responder nos logren identificar. Pero el módulo 1 del desafío fue algo parecido, pero va más hacia el valor, ¿no? Como el valor de su idea o el valor. Entonces ellos nos decían, no, pues mi valor es el que, si es valor, ya creo que lo estoy confundiendo con lo de Ángel. ¿Cuál es su? La idea Sí, y su valor diferencial. su Entonces, idea. el valor diferencial. Entonces uno dice, no, porque yo soy profesor y tengo muchos años de experiencia, ese es mi valor diferencial. Entonces habían cosas que creo que ellos estaban confundiendo y que ahorita con el taller de Ángel lo van a aterrizar mucho más, porque no es el valor diferencial como de ellos, sino de su emprendimiento o de su idea. Ellos están también en un proceso de, como dice Ángel, cambiar de chip. Entonces, los que ya van a Cunan es porque su emprendimiento está súper consolidado y, mejor dicho, tiene los papeles en regla, como decimos por acá. Entonces,
ellos sí es importante entonces que guarden esta información porque más adelante posiblemente la puedan utilizar en otros momentos. Pero con nosotros y los retos es algo mucho más sencillo, práctico. Por eso les pedimos que lo envíen por WhatsApp, ya no que nos lo envíen por la página web como se hacía años anteriores, sino algo que sea mucho más amigable con ellos. Entonces ahí se me dio una duda porque justo hoy pasó eso. En mi grupo, justo, por ejemplo, 2 enviaron en un documento una página donde escribían esto y luego uno de ellos lo mandó en un texto súper cortico y yo llegué y lo leí y dijo, no, es que me dijeron que era muy extenso, que sintetizara. O sea que en este programa se les va a pedir eso, que sea por WhatsApp y que sea lo más corto y preciso que sea cada reto que les van a poner durante el programa. Pues digamos que abrimos la puerta, que está claro que nosotros dijimos, y sé que fue Oscar, que dijéramos, no, sean concretos, pero claro, hay unos que quieren, que van más allá, que envían documentos con fotos, entonces no podemos tampoco cortar como esa inspiración o esas ganas de dar un 1% más. Entonces, los que lo envían de esa forma igual es muy bien recibido, los que envían siendo un poco más concretos también es bien recibido. La idea es que al final cumplan con el objetivo del reto y que eso que le preguntemos esté ahí consolidado. Total. Simplificación es la palabra. Sí. Pues listo, yo creo que eso sería, Ale. Sí, igual ya saben, tienen los canales, tienen nuestros números para cualquier duda o pregunta. Mañana iniciamos la primera sesión con el módulo 2 y cualquier información adicional pues les estaremos comunicando. Alejandra, ¿y cuál es la fecha de entrega de este reto 2? Este sería hasta el lunes, prácticamente para el inicio del módulo 3, que sería martes 11. Martes 11 de junio. Ajá. Listo. Exactamente. Gracias. Entonces, que estén muy bien a todas y todos y que tengan un buen descanso y una feliz noche. Gracias. Igualmente, buena noche para todos. Que estén muy bien. Gracias.